Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. La deuda que no puede existir. Capítulo 1. La deuda que no puede existir. El informe de aplastar y agarrar tenía 87 palabras hasta el momento y a Eddie Towne ya no le importaban 60 de ellas. Afuera de la oficina de cristal de Sin, el capitán estaba en su segunda llamada de la hora, lo que significaba que la reunión con Star Labs ya era tarde y el bullpen se había quedado en silencio como lo hace una sala cuando está esperando a que le griten a alguien. La lámpara del escritorio de Joe estaba encendida. Joe estaba hablando por teléfono, con una mano apretándose la sien y con la otra girando un bolígrafo de un extremo a otro en una rotación constante que significaba que estaba escuchando a alguien decir algo que ya sabía. 2 filas más arriba, el detective Bukevich estaba comiendo patatas fritas de una bolsa que había doblado en forma de taza para que no se escuchara el sonido, el tipo de ambición que hizo una carrera en el CCPD. Eddie escribió, la velocidad del sospechoso en el metraje grabado no coincidía con, el monitor cambió, no el archivo, no el navegador. La pantalla debajo del archivo, la forma en que cambia la luz debajo de una puerta cuando algo se mueve en el pasillo. Cristalizó desde la esquina inferior y se extendió por el cristal antes de que Eddie pudiera dejar la taza de café aún caliente en su mano derecha. Alimentación de paradoja, medidor de deuda de velocidad. Asunto, Allen, Berry, Flash, T1, MID. Deuda velocidad actual, 14,2 semanas. Tasa de carga, más 0,3 semanas barra diagonal hora, ejecución activa. Ventana de romper, 9 horas sostenidas en el pico. Dejó el café, 14 semanas. Un número tan limpio era un número así de honesto, el feed no redondeaba, no estimaba, no le daba lo que quería. La pantalla había cristalizado sobre un monitor del CCP de un martes por la tarde en medio de una frase sobre las marcas de tiempo de las cámaras de tráfico, y lo que imprimió fue una deuda fisiológica viva perteneciente a un científico forense de 25 años que se encontraba actualmente en algún lugar de la ciudad y que iba más rápido de lo que cualquier cuerpo humano estaba diseñado para ir. 9 horas en el pico antes de que se abra la ventana de descanso. Eddie siguió escribiendo. El informe necesario, el sospechoso viajó hacia el este por Morrison, giró hacia Keystone a una velocidad que no concordaba con el metaperfil estándar o el hardware civil. Él escribió eso. Escribió la siguiente línea sobre la brecha en la marca de tiempo de la cámara. Su café estaba exactamente donde lo había puesto, ya sin humear, mientras que la lectura de la deuda mantenía su posición en la esquina inferior izquierda de su pantalla como un indicador de temperatura en el tablero de un automóvil útil, tranquilo y completamente imposible. Joe levantó la vista del teléfono. Su mirada cruzó el monitor de Eddie, se enganchó en una pantalla que brillaba más azul de lo que debería hacerlo el hardware del CCPD, y volvió a su llamada sin detenerse. La mirada duró menos de un segundo. Joe West había estado haciendo este trabajo durante 25 años y se dio cuenta de todo, pero tenía una llamada que terminar y un expediente que cerrar, y el cerebro es muy bueno para posponer lo que no puede categorizar de inmediato. Te conozco, pensó Eddie ante el número que aparecía en la pantalla. Sé cómo te ves a toda velocidad y sé cómo pones tu cara cuando estás asustada y sé que pasarás los próximos 8 meses confiando en el hombre equivocado. Pensó en todo eso en el tiempo que le llevó a escribir, ver el suplemento de análisis de velocidad adjunto al final del párrafo. Mientras él observaba, la lectura de la deuda subió 3 décimas de semana. Luego, la parte inferior de la pantalla intentó hacer algo y falló. No es una lectura nueva, más bien lo contrario de uno. La pantalla intentó imprimir algo y ese algo se negó, una mancha de salida que golpeó el cristal y se dispersó, estática donde debería estar un número, ruido en lugar de datos. La versión de feed de un retorno nulo, y Eddie ya tenía suficiente instinto para comprender que un retorno nulo en una lectura de Speed Force significaba Speed Force negativa, lo que significaba que el hombre que estaba tratando de leer no estaba usando Speed Force en ninguna dirección para la que el instrumento de Eddie estaba calibrado, lo que significaba que el hombre estaba aquí, en este edificio, lo suficientemente cerca como para registrarse. Alimentación de paradoja, medidor de deuda de velocidad. Asunto, eliminado, frecuencia de Overtowne, deuda de velocidad actual, irresolvable, ruido, portador de fuerza velocidad negativa. Símbolo de alto voltaje marcador de resonancia de linaje de sangre activo. Frecuencia familiar Towne, firma compartida. El marcador de línea de sangre era ámbar. Un brillo cálido, casi decorativo, excepto que trazaba una frecuencia que Eddie compartía, su propio nombre, su propia sangre, iluminándose en respuesta a algo en la habitación que llevaba una versión de la misma firma. Harrison Wells entró por las puertas del bullpen. Cruzó en línea recta hacia la oficina de sin interrumpir nunca el paso hacia los escritorios por los que pasaba, siguiendo su propio reloj. La silla estaba motorizada y era silenciosa, se movía entre los escritorios sin mirarlos, como las personas poderosas se mueven a través de espacios que consideran temporales. Su rostro permaneció atento,
sereno. Llevaba las gafas del mismo modo que llevaba la silla, como un accesorio que había elegido. El ruido de la pantalla se hizo más fuerte. Esa era la única palabra para describirlo. La estática se hizo más profunda, más espesa. Presionó contra el cristal del monitor de Eddie de una manera que era menos un fenómeno visual y más una presión, y el marcador de resonancia de la línea sanguínea pulsó una vez y se mantuvo. No es una advertencia, más bien como un diapasón que reconoce otro diapasón en la misma habitación. La única firma que no se resolverá. Eddie sabía lo que esto significaba. Lo había sabido durante 8 meses en los recuerdos de un cuerpo prestado, y durante 90 segundos en lo que se suponía que debía llamar suyo. El hombre que cruzaba el bullpen no era Harrison Wells. El hombre que cruzaba el bullpen era tan viejo que ningún cuerpo podía contenerlo y había matado a alguien para poner esa cara y se movía tranquilamente por el bullpen del CCPD porque no había nada en este edificio que pudiera amenazarlo. El ruido de la pantalla se mantuvo, correcto y absoluto e inadmisible. Wells se detuvo en la esquina del escritorio de Eddie. Hizo una pausa como lo hace un hombre cuando algo inusual llama su atención y tiene plena confianza en que puede mirarlo sin apresurarse. El brillo azul del monitor de Eddie, la lectura del indicador, la mancha de ruido y el marcador ámbar brillante, era visible si estabas en el ángulo correcto y prestabas la atención adecuada. Wells miró, lo suficientemente largo como para categorizar. Exhibición interesante, detective. Eso fue todo. Sin segunda línea. Caminó los 6 metros restantes hasta la puerta de Sin, llamó y entró. La cascada llegó en el tiempo que le tomó a Eddie minimizar la ventana del informe. En el otro extremo del bullpen, Joe West terminó su llamada, colgó el teléfono y permaneció 3 segundos sobre el escritorio de Eddie antes de levantarlo nuevamente. No dijo nada. Se limitó a mirar, con la expresión de un hombre que ha notado algo y aún no ha decidido si está preocupado. En algún lugar al otro lado de la ciudad, a una frecuencia que Eddie no podía rastrear desde un monitor del CCPD, todavía no sin el equipo adecuado, Flash corría hacia el norte por Central, probablemente sin saber que un número que describía exactamente cuán cansado estaba acababa de imprimirse en una computadora de la comisaría de policía. La lectura de la deuda todavía estaba activa en la pantalla de Eddie debajo de la ventana minimizada. 14,2 semanas, subiendo. En la oficina de Sin, detrás de la puerta cerrada, había comenzado la reunión. El café de Eddie estaba frío. Encontró el espacio donde había estado el marcador de línea de sangre, todavía allí, más abajo en la pantalla ahora, un tenue brillo ámbar que significaba que el hombre en la habitación de al lado estaba conectado a él por sangre en cualquier lógica con la que se ejecutara Speed Force. El mismo ruido, la misma estática irresoluble. Lo único en Central City que no se puede leer, pensó Eddie, ya está en este edificio tratando de descubrir quién soy. Minimizó el marcador. Reabrió el informe. Escribió las últimas 40 palabras y las archivó. Su café estaba frío y lo bebió de todos modos, porque el café frío seguía siendo café y porque la alternativa era parecer un hombre con algo en que pensar. Capítulo 2. Lea al sospechoso 2 veces. Capítulo 2. Lea al sospechoso 2 veces. La sala de interrogatorios olía al limpiador de pisos y a la ansiedad particular que se acumulaba en las salas donde se interrogaba a las personas sobre las cosas que habían hecho. El sospechoso, Gans, Calvin, 20 y tantos años, entró en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en Morrison a las 11:40 haciendo algo que las cámaras no pudieron reproducir por completo. Estaba sentado frente a Eddie con el lenguaje corporal de un hombre que había hecho esto antes y tenía una confianza razonable en la brecha temporal. Estaba en casa de mi prima. Gans se tocó el borde de la uña del pulgar. Toda la noche, seguro. Eddie dejó el expediente del caso sobre la mesa con el gesto de un hombre que no tiene prisa. ¿El nombre del primo? A través del espejo, la atención de Joe presionó la nuca de Eddie como un sistema meteorológico entrando, Joe haciendo el inventario de una habitación sin moverse. La primera lectura del indicador fue fácil. Atención y proximidad y el feed haciendo lo que hizo, cristalizando sobre el espejo de 2 vías sin invitación, una lectura que aparecía y se desvanecía entre un parpadeo y el siguiente. Alimentación de paradoja, medidor de deuda de velocidad. Asunto, Gaines, Calvin, meta, nivel bajo. Deuda velocidad actual, 2,1 semanas. Tasa de carga, línea de base, inactiva. Ventana de descanso, más de 180 horas en reposo actual. Ventana de fatiga abierta, 48 horas antes del arresto. Ahí estás. 2,1 semanas de deuda y un periodo de fatiga de 48 horas antes del arresto. El asalto a Morrison fue hace 41 horas. No era necesario que los cálculos fueran inteligentes, el indicador acababa de decirle que el sospechoso chocó contra una ventana de fatiga casi exactamente en el momento adecuado. El nombre de mi primo es Marcus Webb, dijo Gans. Puedes llamarlo. Yo haré eso. Eddie tomó nota. No porque lo necesitara, Marcus Webb iba a tener un recuerdo muy conveniente de lo ocurrido el martes por la noche, sino porque la nota era lo que parecía la entrevista desde el otro lado del cristal. Le dio un paso y luego, ¿estás cansado? Gans parpadeó. Semana larga, seguro. La palabra otra vez, ese ligero acuerdo que no era acuerdo. En realidad, lo mismo ocurre con el tipo en las imágenes de seguridad de Morrison. Se nota si lo mira suficientes veces. Hay un punto en el que el movimiento cambia. Esto era cierto. Había visto las imágenes hasta que pudo verlas. Quien quiera que fuera, estaba agotado.
La uña del pulgar de Gans se tocó en un borde diferente. Eddie le dio otro ritmo y luego, debido a que se confirmó la ventana de fatiga y quería que la línea de tiempo fuera precisa, quería que la ventana de descanso se redujera a 1 hora, se centró en la segunda lectura. Los temblores golpean entre un respiro y el siguiente. No fue dolor exactamente, más bien la sensación de levantarse demasiado rápido, excepto que no se detuvo, extendiéndose desde su mano derecha a través de su muñeca y hasta su codo mientras su visión se volvía borrosa en los bordes y el fluorescente de arriba se duplicaba brevemente. Su mano, que descansaba sobre el expediente del caso, tembló una vez, la sostuvo y volvió a temblar, demasiado temprano. Conocía la regla en abstracto, 2 lecturas en un lapso corto, el impuesto al temblor, y ahora la conocía en el lenguaje concreto y específico de su mano derecha temblando sobre la mesa en una sala de interrogatorios con Joe West a 6 metros de distancia detrás de un vidrio. Gans lo captó, por supuesto que lo hizo. El hombre era un meta, no un idiota. ¿Se encuentra bien, detective? Semana larga. La voz de Eddie salió tranquila, lo cual fue bueno. Pasó la mano temblorosa en una página, abrió el expediente del caso en una sección que ya había leído, se dio 3 segundos para mirar una página que no necesitaba leer mientras su visión se aclaraba y el temblor seguía su curso a través de su brazo. 48 horas antes del arresto. Ya tengo la ventana. No necesitaba la segunda lectura. Lo había querido de todos modos porque era nuevo en esto e impaciente, y ahora le temblaba la mano en una sala de interrogatorios y había un hombre mirando desde detrás de un espejo que llevaba 25 años leyendo la sala. Terminó la entrevista en 4 minutos. Gans no le dio nada más. Eddie le dio las gracias profesionalmente, recogió el expediente, se puso de pie, estable, controlado, el temblor reducido a un zumbido de fondo, y salió. Joe estaba esperando en el pasillo. No dijo nada de inmediato. Los silencios de Joe West eran pesados. Había sido policía el tiempo suficiente para saber que esperar le costaba más a la otra persona que hablar. Se fijó en Eddie con la atención de alguien que había seguido la entrevista a través de un cristal y había captado algo que aún no podía archivar. Parecía que tenías algo, dijo Joe. La ventana de fatiga coincide con la línea de tiempo de Morrison. La coartada de Webb no se sostiene. Bien. La mirada de Joe se posó en la mano derecha de Eddie, quieta y profesional a su lado. ¿Durmiste anoche, pequeño? Joe sopesó la puerta cerrada de la sala de interrogatorios B y luego regresó. El silencio dijo, y la mano. Su boca decía, yo ejecutaré al primo. Se alejó por el pasillo, después de haber archivado lo que había visto sin decidir aún en qué estante ponerlo. Eddie encontró una fuente de agua al final del pasillo y bebió de ella por más tiempo del necesario. En algún lugar de su visión periférica, en el borde del reflejo de la señal de salida, en el cristal de la caja de seguridad contra incendios en la pared, el indicador le mostró un último número sin que se lo pidieran. Automedior. Fuera de etiqueta. Lo que hizo el feed cuando lo activaste contra ti mismo. Alimentación de paradoja. Automedición. Asunto. Towne. Edward. Buque Paradox. Sangrado de paradoja 2,4%. Reloj de la muerte 8 meses, 17 días. Proyectado. Tendencia ascenso 2,4%. El número era casi tranquilizador por lo pequeño que era. Casi. Estaba en el 2,4% y la fecha de muerte canónica era el 8º mes y acababa de confirmar, de la manera más embarazosa posible, que no podía realizar una doble inmersión en una lectura sin que su mano se volviera hacia el frente a su compañero. Uno a la vez, pensó Eddie. La segunda lectura es para cuando está solo. Se levantó de la fuente, se secó la mano con la chaqueta y fue a buscar el expediente del caso de Webb. Marcus. Capítulo 3. Presentar el informe imposible. Capítulo 3. Presentar el informe imposible. El sargento del turno de noche se llamaba Oficial Reyes, y el Oficial Reyes tenía un sistema. El sistema era, todos salían a las 9:15, las luces apagadas a las 9:30, una vez había hecho llorar a un teniente por un expediente suplementario a las 9:22, y estaba orgulloso de ello. El amortiguador del piso estaba pasando 2 filas por encima, un zumbido eléctrico bajo que Eddie había estado evitando durante 20 minutos, y las luces fluorescentes del techo en la sección cercana se habían atenuado al nivel ambiental que significaba, vete a casa. Eddie aún no iba a casa. El informe del arresto de Gans estaba abierto en su pantalla y tenía un problema que no tenía nada que ver con Calvin Gans y sí con el hecho de que Paradox Fit tenía una ley de hierro que Eddie había conocido en teoría y ahora estaba descubriendo en la práctica. No podía imprimir una falsedad. No podía escribir. Al revisar las imágenes de seguridad, noté patrones de movimiento distintivos consistentes con fatiga avanzada. Podría escribir eso, era verdad. Había revisado las imágenes, había notado los patrones, pero el medidor le había dado la especificidad. El medidor le había dicho la ventana exacta de 48 horas. El informe, en este momento, decía, el oficial observó indicadores de fatiga anómalos en el patrón de movimiento del sospechoso, consistente con el cronograma del incidente, lo cual era cierto, lo que dejó un hueco donde debería estar el mecanismo, el hueco que un abogado defensor encontraría en unos 30 segundos. Probó una versión con, el análisis de la línea de tiempo indica una ventana de fatiga sospechosa que se superpone al tiempo del incidente, mejor, más vago. La pregunta que no respondió fue, ¿cómo supo que el sospechoso tenía una ventana de fatiga? Eddie no tenía vigilancia que respondiera a eso, no tuvo testigos.
No tenía equipo apto para velocistas. Tenía una lectura de luz sobre vídeo en un monitor del CCPD que, si se la mostraba a alguien, se explicaría como un mal funcionamiento de la pantalla y descartaría su testimonio y posiblemente lo derivaría al psicólogo del departamento. Cadena de custodia por pruebas imposibles. Archivó ese problema en mañana y siguió escribiendo. El amortiguador del suelo se acercó. Eddie movió su café, el de la máquina de la sala de descanso, que sabía como si alguien le hubiera descrito el café de segunda mano, a la esquina más alejada del escritorio. Llegó al momento en que normalmente sabía cómo iba el caso. Canon, pensó. La palabra todavía le resultaba extraña aplicada a su propia vida, pero no había otra mejor. Había conocido todo esto en otra vida, lo había vivido a lo largo de años antes de que el recuerdo avanzara y él siguiera adelante. Sabía que Barry Allen se hacía más rápido. Sabía que Iris West se convirtió en periodista. Sabía que el capitán Sin, su capitán Sin, el hombre que firmaría este informe por la mañana, tenía un marido llamado Rob. Sabía estas cosas de la misma manera que uno conoce las cosas que recuerda a medias de años atrás, confiado en las formas, suave en los detalles. No sabía qué pasó con el caso de robo y robo en Morrison Avenue. Por supuesto que no lo hizo. Lo que recordaba no cubría el papeleo del bullpen. Lo que recordaba era a Flash corriendo rápido, a Eobar siendo aterrador y al equipo de Star Labs construyendo cosas que importaban. Nada de lo que recordaba se había quedado en el momento en que el detective Eddie Towne presentó un informe de arresto metahumano un martes por la noche con el equipo de limpieza rodeándolo. La decadencia del conocimiento previo, así lo llamó, no lo anotó en ninguna parte y lo archivó bajo el título de problema conocido, sin solución. Se abrió la puerta de la oficina de Sin. Sin salió con el abrigo puesto y las llaves en la mano, lo que significaba que se iba, pero se detuvo porque Eddie todavía estaba en su escritorio. Towne. La palabra tenía la cualidad plana que Sin usaba cuando calculaba algo. Todavía estás aquí. Terminar el cierre de Gans. Sin se acercó. No se quedó quieto. Sin nunca se quedó quieto. Implicaba incertidumbre, pero se paró en el rincón más alejado del escritorio de Eddie, como un hombre que iba a leer la pantalla antes de irse y se había ganado el derecho a hacerlo. Bajó la pantalla y Eddie lo dejó. El lenguaje de la ventana de fatiga es nuevo, dijo Sin. Nueva técnica. Esto era cierto. He estado viendo muchas imágenes metahumanas. Sin leyó otra línea, sopesando si debía alegrarse o sospechar de encontrar un trabajo tan bueno en un cierre de martes por la noche. La coartada de Marcus Webb se derrumbó en, ¿cuánto? ¿2 horas? Webb es optimista. La comisura de la boca de Sin se torció, breve e involuntariamente, hacia la diversión. El fiscal del distrito está contento, Towne. El cierre está limpio. Se dirigió hacia la salida y luego se detuvo, casi como una ocurrencia tardía, el tipo de ocurrencia tardía planeada desde el momento en que salió de su oficina. Mis casos limpios siguen teniendo esta cualidad. Instinto de suerte. Lo dijo de la forma en que se dice algo que no es una pregunta pero espera una respuesta. Eddie sostuvo su mirada, nivelada. Buen trabajo de caso. Claro, dijo Sin, y salió. Ahí está. Eddie volvió al informe. Sin lo archivaría en algún lugar, en cualquier gabinete mental que el capitán guardara para cosas que aún no tenían explicación, y quedaría allí junto al brillo del monitor que Joe había notado y el temblor de la mano que Joe también había notado y las imágenes de Morrison que Eddie había podido leer más rápido de lo que cualquier detective de escritorio debería haber podido leer. Guardó el informe. Lo leyó 2 veces, porque Colt no gastaba los favores bancarios a la ligera, consistente con el cronograma del incidente. La brecha estaba ahí. Cualquier abogado que valiera la pena lo descubriría en la fase de descubrimiento y empezaría a preguntar cómo sabía el detective que debía mirar en una ventana de 48 horas. Eddie no tenía una respuesta que encajara en un tribunal. Ese es el problema del mañana, excepto que no lo fue, en realidad. Era el problema de todos los casos, para siempre, mientras el indicador siguiera leyendo. Había construido algo útil e inútil al mismo tiempo, una herramienta que le decía la verdad que no podía escribir y una ley de hierro que no le permitiría convertir la verdad en algo más conveniente. Se acabó el pulidor del suelo y se apagó el motor. Reyes venía a comprobarlo. Eddie apagó el monitor. Probablemente Barry Allen todavía estaba corriendo en algún lugar de la ciudad, con la deuda aumentando a 3 décimas de semana por hora de trabajo, felizmente inconsciente de que un monitor del CCPD había leído su fisiología esa misma tarde con más precisión que cualquier otra cosa en Star Labs. En algún lugar de la misma ciudad, Eobar Towne tenía la cara de un hombre muerto y había hecho una exhibición interesante y entró en una reunión como si nada. Y Eddie Towne tenía un 2,4% de Paradox Breed, un informe con un vacío y un número que el feed seguía devolviendo cada vez que lo giraba hacia la firma equivocada, ruido. La pregunta que planteó el ruido no fue quién es él. Eddie sabía lo que era. La pregunta era, ¿qué se hace con pruebas que no se pueden mostrar a nadie? Recogió su chaqueta, hizo un gesto a Reyes y salió al aparcamiento donde su coche era el único que quedaba y el aire olía a tarde y a gases de escape y a la particular dulzura química del río 2 millas al oeste, y aún no tenía una respuesta, pero ya estaba pensando en quién había construido alguna vez un caso admisible a partir de una certeza inadmisible, y si alguno de ellos había sobrevivido. Capítulo 4. El fallo en el televisor Squadron.
Capítulo 4. El fallo en el televisor Squad Room. El segundo delito de velocidad en una semana ocurrió un martes por la tarde, lo cual era estadísticamente consistente con algo que Eddie había notado en 3 días de observación de patrones. Los robos meta adyacentes aumentaron entre el mediodía y las 4, cuando el centro de Central City tenía el tráfico peatonal más denso y la mayor cantidad de salidas. La lógica operativa era obvia una vez que la buscabas. Nadie en CCPD lo estaba buscando. El detective Vukovic estaba en el escritorio de al lado cuando llegó la llamada. Era un detective veterano, llevaba 22 años en el cuerpo, acertaba el 80% de las veces y estaba seguro de que nunca necesitaría los otros 20. Miró la nota de despacho y luego lo que estaba comiendo, que era una barra de proteína que olía a chocolate artificial. Joyería en Holstead, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Edificio del tercer piso. Las cámaras muestran al sospechoso moviéndose entre la vitrina y la salida en menos de un segundo. Una pausa. El tráfico del metro dice que nadie pasó ningún semáforo en Holstead entre el mediodía y las 12:15. La cabeza de Eddie se levantó. Estaba la escalera de servicio del edificio en la cobertura de la cámara. La masticación de Vukovic disminuyó. ¿Por qué? Un sospechoso rápido que no quiere ser visto en las cámaras de la calle. El edificio tiene un montacargas que da al callejón. Las imágenes detenidas son irrelevantes. Estaba escribiendo el número del caso mientras hablaba, abriendo el preliminar. Los planos del edificio estaban disponibles públicamente en la oficina de planificación de la ciudad con 3 clics y la mayoría de la gente no se molestaba en comprobarlos. Tire de la cámara del montacargas. Vukovic se quedó en silencio un momento, recalculando algo. Tomaré la cámara del ascensor, dijo. El feed aún no había disparado. Esto era solo un trabajo de detective, que Eddie ocasionalmente tenía que recordarse a sí mismo que seguía siendo su trabajo real. La cámara del ascensor captó al sospechoso a las 12:08, guantes, gorra de béisbol, bolso. No lo suficiente para identificarlo, pero sí para establecer una línea de tiempo. El indicador leyó cuando Eddie tenía la cara del sospechoso en la pantalla en el ángulo correcto, rápida, contenida, una única cristalización en el monitor más cercano, que resultó ser el televisor de la sala de patrulla montado en la pared del fondo que mostraba las noticias del mediodía del Canal 7. Alimentación de paradoja, medidor de deuda de velocidad. Asunto, meta desconocido, nivel bajo, clase de velocidad. Deuda velocidad actual, 3,4 semanas. Tasa de carga, línea de base, 72 horas desde la última ejecución. Ventana de descanso, más de 200 horas en reposo actual. Último pico activo, aproximadamente 12:05 a 12:09 p.m., día anterior estimado. La televisión de la sala de brigada se volvió brevemente blanca y azul, no el programa de noticias. El monitor en sí, durante aproximadamente 2 segundos, mostró un tenue brillo luminoso en sus bordes antes de volver al presentador del Canal 7, explicando algo sobre la financiación del ayuntamiento. El oficial Reyes, que estaba llenando su taza de café a 2 metros del televisor, se detuvo y lo miró. Vukovic, al otro lado de la habitación, se volvió hacia él. Otros 2 detectives en su visión periférica levantaron la vista. El blanco azulado del televisor volvió a la normalidad. El Canal 7 continuó. Error en la pantalla, dijo Vukovic. Probablemente, dijo Reyes. Esos televisores tienen 6 años. Llevamos 14 meses presentando solicitudes de mantenimiento. Vukovic se volvió hacia Eddie, cuyo rostro no había cambiado y cuyas manos no se habían movido del teclado. ¿Obtuviste lo que necesitabas en la preliminar? Suficiente. Eddie estaba escribiendo. La constitución del sospechoso en las imágenes del ascensor lo sitúa en el rango de 60 a 70 kilogramos. Eso coincide con la cámara Morrison del asalto de la semana pasada. La misma ventana de descanso entre carreras activas. Probablemente sea la misma persona. Vukovic masticó eso más tiempo del que justificaba la barra de proteína. ¿Cómo se puede romper la ventana con una chaqueta y una gorra? La forma en que bajaban las escaleras. Se puede ver en las imágenes la eficiencia particular. Alguien que ha estado corriendo con Speed Force y no lo ha hecho en 3 o 4 días se mueve así. El cuerpo lo compensa. Esto era cierto. Lo había notado en las imágenes, el medidor lo había confirmado. La explicación era admisible. El mecanismo no lo era. Vukovic volvió a mirar la televisión. La televisión siguió mostrando la financiación del ayuntamiento. Sacaré las imágenes de Morrison para comparar, dijo, y se volvió hacia su escritorio. El collar llegó a las 4:15. La sospechosa, Armon Terry, 23 años, un nuevo meta del evento acelerador de noviembre, sin antecedentes, fue recogida en su apartamento en el lado este, que Eddie había localizado comparando la marca de tiempo del montacargas con una tarjeta de tránsito de la ciudad que mostraba un pasaje en un autobús a 3 cuadras de la joyería a las 12:11. La tarjeta de tránsito estaba a su nombre. Las personas rápidas a veces olvidaban que la velocidad tenía un límite en todas las direcciones excepto en la horizontal. Sin salió cuando se procesó la amonestación y se paró en el borde del bullpen, con los brazos cruzados, satisfecho y sin decirlo. El cierre más rápido de un delito de velocidad que he visto en este departamento, dijo. Buen trabajo de caso, dijo Eddie. Tercera vez en una semana, y supo sin levantar la vista que ahora se trataba de una frase en lugar de una declaración. Se recordaron las frases. Las frases iban en archivos. Ven a mi oficina cuando hayas terminado con las notas de reserva. La oficina de Sin olía a café viejo y a papeleo,
que era el olor correcto para la oficina de un capitán de policía. Sin se sentó detrás de su escritorio y puso una carpeta encima de las otras carpetas, que era el gesto de un hombre que había tomado una decisión y la anunciaba con el ejemplo. Estoy iniciando un archivo sobre tus cierres, Tawne. No una investigación, un registro. Miró a Eddie con la franqueza directa que era su modo particular de estar a cargo. Ha tenido 2 cierres anómalos en 4 días. El primero lo atribuyo al instinto. El segundo es un patrón. Los patrones son un buen trabajo de detective. Ellos son. El bolígrafo de Sin se movió hasta la parte superior de la carpeta. Un patrón que puedo explicar es un buen trabajo detectivesco. Un patrón que no puedo explicar es un expediente de vigilancia. Eso no es una acusación, es papeleo. Abrió la carpeta. ¿Qué sabes sobre el montacargas del edificio Holstead que el resto de mi departamento no sepa? Base de datos de planificación urbana. Es pública. Sé que es público. Detective. Le pregunto por qué miró. El silencio entre la pregunta y la respuesta tuvo exactamente la duración adecuada para un hombre que estaba recordando un procedimiento y no para un hombre que estaba decidiendo qué omitir. Un sospechoso rápido que no dejó imágenes de la calle. Tenía que ir a alguna parte. El acceso de carga era el único punto ciego en la cobertura de la cámara. Sin lo pesó. Luego la carpeta. Escribió algo, lo cerró y lo colocó en un lugar distinto de su escritorio. Ni la pila de entrada ni la de salida. Su propio lugar. El comienzo de una estantería. Sigue teniendo razón, dijo Sin. Eso es lo que sucede con el archivo de vigilancia cuando lo haces. Cogió su teléfono, que era el despido. Eddie cerró la puerta de la oficina detrás de él, con cuidado, y volvió a terminar las notas de registro, sin mirar la televisión de la sala de brigada. La cascada tenía una cualidad propia, ni dramática, ni ruidosa, simplemente ahí, la forma en que cambia el clima antes de sentir la lluvia. En el canal 7, el ingeniero que había estado monitoreando la transmisión del mediodía marcó la anomalía azul-blanca de 2 segundos en un registro de mantenimiento. Anomalía técnica, interferencia del monitor, marca de tiempo 12:51 p.m. Lo archivó y se fue a almorzar. Nadie del canal 7 llamó a nadie. El registro se encontraba en una carpeta del sistema que ingeniería revisaba mensualmente. En Star Labs, nadie estaba mirando el canal 7 a las 12:51. Wells estaba en una reunión. Cisco estaba probando una nueva actualización de contención. Kevin estaba revisando los análisis de sangre del último evento de velocidad. La anomalía que se había mostrado brevemente en un televisor de la sala de la brigada a 2 millas del laboratorio no los alcanzó. Hoy no había nadie en Star Labs que supiera buscarlo. La onda expansiva fue silenciosa y, por ahora, contenida. Todo el bullpen, institucional, alojado en la esquina de un archivo de vigilancia y el tenue recuerdo azul de una pantalla de televisión que nadie podía explicar. Eddie condujo hasta el supermercado después de su turno, compró granos de café y una bolsa de manzanas, y permaneció en la cola de la caja durante 8 minutos junto a un hombre que leía la pantalla de un teléfono que mostraba la votación del Consejo Municipal, que no había sido aprobada, y una mujer que discutía en voz baja con un niño sobre si las patatas fritas contaban como cena. Nadie lo miró. La pantalla de nadie mostró nada inusual. Pequeño, pensó. Manténlo pequeño. Pagó con tarjeta de débito y condujo a casa. Barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal. Barra diagonal, barra diagonal, servidor espejo en línea, barra diagonal, barra diagonal. Barra diagonal, barra diagonal, lea más capítulos gratis, disponibles en vivo en unritingrean.com, barra diagonal, barra diagonal. Barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal. Notificación del sistema, actualización de simulación. Sus reseñas y Power Stone son puntos de datos vitales que ayudan al sistema a estabilizarse y llegar a nuevos lectores. Son la mejor manera de respaldar la serie y mantener las actualizaciones. ¿Quieres acelerar tu sincronización? Para aquellos que quieran ver qué sucede antes de que lo hagan los héroes, pueden unirse al círculo interno en Patreon para saltarse la espera semanal. Observador, lea 15 capítulos más adelante. Arquitecto, lea 20 capítulos más adelante. Singularidad, lea 25 capítulos más adelante. Actualizaciones semanales, cada semana se cargan nuevos datos de simulación. Manténgase a la vanguardia y apoye el proyecto hoy. Únase al sistema, Patreon, con // Simulatorskin. Capítulo 5, el técnico forense que no firma una mentira. Capítulo 5, el técnico forense que no firma una mentira. El laboratorio forense del CCPD se mantenía a 62 grados, lo que Maya Brennan insistía que era necesario para la preservación de pruebas y que todos los demás en el edificio pensaban que Maya Brennan mantenía un ecosistema personal diseñado para desalentar a los visitantes ocasionales. Ambas cosas podrían ser ciertas. Eddie había traído una chaqueta. También había traído 2 cafés del carrito del vestíbulo porque presentarse en el laboratorio de Maya sin una ofrenda era el tipo de error de cálculo social que ya había cometido una vez. Ella estaba en su banco cuando él entró, con las bolsas de pruebas de Teddy Armond dispuestas en una cuadrícula que decía, ya he estado haciendo el trabajo por usted y me gustaría que se diera cuenta. Maya Brennan tenía 20 y tantos años, era inexpresiva y mostraba su competencia como una leve frustración permanente con un mundo físico que se negaba a cooperar con los requisitos de documentación. Tú eres el detective que me envió esto. No es una pregunta, Tawne. Hablé con Reyes sobre él. Sé quién eres.
Cogió la tarjeta de transporte de su bolso y la giró. Ella revisó el sello de la cadena de custodia en la primera bolsa. ¿Lo sabías? Evento Speed Force. El sello se deformó. Lo registré. Odio tener que registrarlo, pero lo registré. Ella lo dejó. La transferencia de su capa celular en la tarjeta está presente y es utilizable. Esa parte está bien. El sello deformado no. ¿Quería que el sello deformado no sea un problema? Un sello deformado que tiene una explicación no meta que puedo poner por escrito. Apoyó la barbilla sobre las gafas, 3 explicaciones ya pensadas y descartadas. Calor, almacenamiento inadecuado, contacto con otro paquete deformado. Puedo hacer que cualquiera de esos funcione si me dices en qué dirección mirar. La reservaron en un apartamento que era cálido. Eddie sacó sus notas. Tercer piso sin ascensor, orientado al sur. El edificio no tiene aire central. ¡Qué cálido! La orden judicial del apartamento dice que el termostato estaba en 81 cuando entraron los agentes. Maya lo retuvo demasiado tiempo. Luego ella escribió algo. Un periodo prolongado de temperatura ambiente elevada podría explicar la deformación del sello bajo ciertas condiciones de almacenamiento. Eso es defendible si lo preguntas. Ella tapó su bolígrafo. Necesitaré que adjunte las notas medioambientales de la orden al formulario de transferencia de pruebas. Ya en el suplementario. Ella encontró esto un poco sospechoso. Se dio cuenta. La mayoría de los detectives no completaron previamente el suplemento antes de pasar al ámbito forense. La tarjeta de tránsito está limpia. Las imágenes del ascensor son lo suficientemente claras para una comparación física, aunque necesitaré medidas para estimar la altura. La cámara está en ángulo y necesitaré las especificaciones del ascensor para la calibración. ¿Recibiste las especificaciones? Oficina de Planificación Urbana. Ya están en la carpeta de pruebas. La sospecha se profundizó. Cuando Maya Brennan recalibró su lectura sobre alguien, su rostro se dirigió hacia una mujer que hacía sumas. Leyó la cuadrícula de pruebas. Ella leyó a Eddie. Encontró su café, que se estaba enfriando. También necesitaré que me digas de dónde viene tu certeza, dijo, no agresivamente, la forma en que dices lo que ha sido obvio para ambas partes durante varios minutos. Eddie se sentó en la silla al lado del banco porque sentarse era un mejor marco para esta conversación que estar de pie. Las imágenes, la sincronización de la tarjeta de tránsito, la construcción coincide con el caso Morrison. Esos te dicen que probablemente estuvo allí, no te dicen dónde vive. La dirección del lado este. ¿Cómo llegaste allí desde la ruta de autobús 17? Ella es un nuevo meta. Evento acelerador de noviembre. El evento de noviembre tuvo una huella geográfica documentada. El lado este tuvo la mayor densidad de eventos de cambio biológico en ese radio. Era el vecindario más probable, y la tarifa de la tarjeta de tránsito a las 12:11 fue la ruta más directa después del robo. Maya Brennan dejó correr el silencio. Eso es, dijo, y luego se detuvo y luego comenzó de nuevo. Ese es realmente un muy buen razonamiento para algo que probablemente le llevó 4 minutos. Sobre eso. Y si le pidiera que me lo explicara nuevamente, paso a paso, para poder incluirlo en un informe de laboratorio como reconstrucción independiente de la metodología de investigación, ¿se mantendría? Lo pesó lo suficiente para ser honesto. Si lo construyes a partir de lo que acabo de decirte, se sostiene. Las conclusiones son correctas. El camino del razonamiento que acabo de describir es defendible. Pero ese no es el camino que realmente tomaste. Es un camino que llega al mismo lugar. Volvió a enfocar la cuadrícula de pruebas. La paciencia de la tecnología forense que ella tenía era diferente de la paciencia de la policía, era la paciencia de alguien que trabajaba con objetos físicos que no mentían a menos que hubieran sido perturbados, y que había aprendido a identificar la perturbación en lugar de la mentira. He estado haciendo esto durante 6 años, dijo. En los últimos 3 días he tenido 2 cierres con esta calidad. Rápido, limpio, correcto y con un fallo en la metodología que no es técnicamente incorrecto pero que tendría que reconstruir de forma independiente. Cogió su taza de café, la encontró tibia y la dejó. No voy a pedirles que me digan cuál es la brecha. Voy a decirles que puedo trabajar con resultados correctos y la cadena de custodia es sólida, porque ese es mi trabajo. Lo que pregunto es si el próximo también necesitará esta conversación. Probablemente habrá una próxima, dijo Eddie. Eligió las siguientes palabras con cuidado. Y les traeré el suplemento ya completado. La comisura de la boca de Maya se movió. Era seco, no exactamente cálido, más bien el reconocimiento de un arreglo que ella había decidido. Entonces me gustaría que también trajeras los detalles por adelantado cuando puedas. Cuanto más detalles me des sobre dónde buscar, mejor trabajo puedo hacer para construir algo que no requiera que un abogado defensor sea creativo. Acercó la rejilla de pruebas. Odio a los abogados defensores creativos casi tanto como odio los sellos deformados. Te lo tendré todo para el jueves. El martes, dijo. La lectura de cargos es el jueves. Constrúyeme 2 días. Empezó a volver a etiquetar la tarjeta de transporte, lo que, según entendió Eddie, era el final de la conversación y también el comienzo del acuerdo. Terminó su café. Había pasado de estar caliente a aceptable en el clima del refrigerador del laboratorio, y se puso de pie. Una cosa más. Maya no levantó la vista de la nueva etiqueta. Cuando te tembló la mano ayer en el interrogatorio, ¿ve la observación de Joe o la del departamento? Se quedó quieto menos de un segundo. De Joe. No dije nada. Lo vi en la cámara del pasillo cuando estaba sacando las imágenes de admisión de Gans. Tapó el bolígrafo y enderezó la bolsa de pruebas. No sé qué es.
No es necesario. Sucedió una vez y luego se detuvo y el caso se cerró limpiamente. Ahora ella levantó los ojos. Si vuelve a suceder y es un problema para un caso, dímelo antes de que ya esté en la sala de pruebas. El acuerdo no se trataba solo de los suplementarios. Lo haré, dijo Eddie. Regresó a través del bullpen en 62 grados, llevando la segunda taza de café vacía que Maya no había cogido del banco, lo que interpretó, correctamente, como esa taza también es problema suyo para tirarla, detective, bienvenido al acuerdo, y había recorrido 3/4 partes del camino hasta su escritorio cuando se dio cuenta de que había estado sonriendo durante aproximadamente los últimos 20 metros del pasillo. Vio el temblor en una cámara y lo puso como condición de cooperación en lugar de un informe, lo cual era, a su manera, la cosa con mayor tecnología forense que jamás había encontrado. Tiró ambas tazas de café, se sentó y empezó a rellenar el suplemento del martes. Capítulo 6. El bucle de 5 pasos a medianoche. Capítulo 6. El bucle de 5 pasos a medianoche. Las cajas habían estado en la mesa de la cocina de Eddie durante 2 horas antes de que dejara de fingir que iba a guardarlas. Su apartamento existía al servicio de un plan diferente, el plan en el que un detective del CCPD llegaba a casa a una hora razonable, cocinaba algo, observaba algo, hablaba con la mujer que teóricamente se mudaba. La mesa de la cocina, en ese plan, era para las comidas. A las 11:47 de la noche de un miércoles, contenía una caja abierta, un bloc de notas amarillo, un bolígrafo, los restos enfriados de un tazón de arroz en el microondas que había comido frente al mostrador hacía 20 minutos y un café para el cual era demasiado tarde por la noche, pero que iba a beber de todos modos porque era buen café, prensa francesa, los granos que había comprado en el supermercado, que olían a café de verdad y costaban el doble de lo que costaban las bolsas de la máquina, de la comisaría. Bebió la primera taza de pie, se sirvió la segunda y se sentó. El problema era este, Paradox Fit le había dado 3 respuestas correctas en 4 días. 3 sospechosos, 3 informes que fueron admisibles y que pudo defender en una sala de abogados. Lo había hecho construyendo un camino de razonamiento retroactivo que llegaba a las conclusiones del FID a través de evidencia defendible. Esto no era deshonesto, el razonamiento era real y las conclusiones eran correctas, pero era ineficiente de una manera que comenzaría a costarle tiempo que no tenía a medida que los casos se acercaran al territorio de delitos graves. Necesitaba un procedimiento. Eddie escribió el paso 1 en el bloc de notas amarillo y luego se detuvo, porque los procedimientos que estaban escritos se convertían en cosas que se podían encontrar, y un documento escrito que describía cómo convertía las lecturas de Speed Force en evidencia policial era precisamente el tipo de artefacto que el expediente de vigilancia de Sin querría. Así que lo pensó y escribió solo la palabra leer, que era suficiente mnemónico para un hombre que iba a ser la única persona que utilizaría este sistema. Leer. Primero, confirme que la lectura esté limpia. Objetivo único, sin doble lectura en la misma ventana. Los temblores en el interrogatorio B habían sido un útil recordatorio de que el impuesto del FIT sobre la impaciencia era fisiológico y visible. Una lectura por ventana operativa. Escribió lavandería. Lavado era la palabra que Maya usaba para referirse a ello, aunque ella no había usado esa palabra. Lo que había hecho en el laboratorio forense fue describir el proceso sin nombrarlo. Puedo trabajar con resultados correctos y la cadena de custodia es sólida. El paso de lavado fue construir la cadena desde la conclusión de la lectura hacia atrás hasta la evidencia que existía en el mundo físico y que podía señalar en una habitación. La cadena no tenía por qué ser el camino que realmente había tomado, tenía que ser un camino que alguien más pudiera reconstruir. Se estaba volviendo más rápido en construirlo. La base de datos de planificación urbana se convertiría en un amigo cercano. Escribió costo. Cada uso del FIT gastó Paradox Split. El automedidor le había indicado un 2,4% después de 4 días de uso moderado, y ese número era el reloj de la muerte en forma porcentual, el porcentaje de lo lejos que había viajado desde los 8 meses hasta ahora. El objetivo era mantener cada caso leído en el rango bajo de sangrado de un solo dígito, lo que significaba lecturas únicas, dirigidas y sin demoras prolongadas. El problema de la curiosidad iba a continuar. Quería leerlo todo. El instrumento le hizo sentir como si cada velocista de Central City fuera una pregunta que podía responder. Necesitaba desearlo menos de lo que deseaba estar vivo en 7 meses. Escribió Debe. Cada cierre que surgió de una lectura de FIT creó una deuda de un tipo diferente, no financiera, todavía. Pero el acuerdo de Maya tenía condiciones, suplementos el martes, detalles específicos por adelantado, decirle si el temblor se convierte en un problema. El expediente de vigilancia de Sin tenía condiciones, si sigue teniendo razón, seguirá siendo un expediente. La silenciosa observación que hizo Joe del temblor en el pasillo fue un tipo diferente de deuda, tácita, aún no cobrada, pero que se acumulaba del mismo modo que se acumula la experiencia en un hombre que había estado trabajando con sus entrañas durante 25 años. La columna de B era donde rastreaba quien le había dado espacio y que le habían pedido implícitamente a cambio. Maya, aviso previo y suplementos limpios. Sin cierres admisibles. Joe, una explicación que no tenía que dar todavía, pero que lo haría. Escribió restricción.
Este fue el más importante y el más difícil. La moderación significaba, no todos los casos que llegaban a su escritorio necesitaban una lectura de calibre. Algunos casos deberían resolverse de la misma manera que los trabajó un detective del CCPD sin un instrumento de clase universal, con pruebas, entrevistas, trabajo preliminar y tiempo. El feed era para cuando el caso en realidad trataba sobre un velocista, o cuando la ventana era estrecha, o cuando el costo de equivocarse era lo suficientemente alto como para justificar el sangrado. La moderación también significó que las lecturas que eligió realizar debían pagar el costo de cobertura. El fallo de la televisión del bullpen había sido un precio razonable por un collar sólido, una lectura pública en toda la ciudad sobre un robo en una tienda de conveniencia no lo sería. Se recostó y leyó lo que había escrito. 5 palabras: leer, lavar, costar, deber, restricción. El sistema cabía en una sola línea del bloc de notas y no tenía sentido para nadie sin contexto, que era el nivel correcto de seguridad para un documento que iba a estar en un apartamento en lugar de en una caja fuerte. Su teléfono vibró. ¿Estás en casa o sigues haciendo lo que trabajas hasta la medianoche y llámalo una hora razonable? Leyó el texto 2 veces. Los mensajes de Iris tenían una forma que él había llegado a reconocer, no del todo preguntas, no del todo no, construidos para darle espacio para ser honesto o confirmar lo que ella ya había inferido. Esta noche estaba en su propio apartamento, todavía no se habían mudado, lo cual era una conversación de planificación que mantenían y no terminaban. Hogar. Trabajando un poco. Voy a necesitar que me definas un poquito porque el martes pasado, un poquito, eran las 11:45. Justo. Son las 11:48. La respuesta fue una fotografía de su taza de café, que estaba sobre su cuaderno junto a un bolígrafo que claramente estaba en uso activo. El pie de foto decía, al menos no soy el único. Mantuvo la fotografía más tiempo del que requería la broma. Iris trabajando hasta tarde en la mesa de su propia cocina en una historia que estaba construyendo a partir de 3 fuentes contradictorias, con la tapa del bolígrafo masticada al final, el anillo de café en la esquina del cuaderno sobre el que definitivamente tendría opiniones mañana por la mañana. Era el tipo de imagen que era fácil de ver, y la razón por la que era fácil de ver también era la razón por la que era complicada, que era que la mujer en la imagen estaba a 3 grados de separación del mayor secreto que llevaba, y el reloj detrás de todo marcaba un 2,5% de sangrado y aceleraba. No pensó en la fecha de la muerte. Él había hecho eso. Lo había procesado en el estacionamiento hacía 3 noches y lo había archivado donde pertenecía, no en la columna de preocupaciones, no en la columna de espiral, sino en la columna de problemas tácticos que requerían una solución a largo plazo, que era un estante completamente diferente. En cambio, pensó en el peso ordinario de un futuro al que estaba tratando de llegar. ¿Cuál es la historia? 3 fuentes que tienen la misma información y versiones completamente diferentes de su origen. Odio cuando hacen eso. Significa que uno de ellos está mintiendo o que todos lo están pasando y llamándolo primario. ¿Cuál es más probable? Los 3 lo pasan y lo llaman primario y el primario real es alguien que ninguno de ellos nombrará porque todavía necesitan acceso a él. Entonces la historia es la fuente anónima. Una pausa. Entonces, mira, es por eso que debería dejarte leer mis borradores. Nunca me dejaste leer tus borradores. No, pero, en teoría, si lo hice, es por este motivo. Miró el bloc de notas, las 5 palabras, el cuenco de arroz vacío, la taza de café terminada. Se levantó, enjuagó la taza y el cuenco y los puso en el tendedero, lo cual era un acto pequeño y ordinario, el tipo de cosas que no necesitaban una razón, y regresó y cogió su teléfono. Duerme un poco. La fuente anónima seguirá sin identificarse a las 9 de la mañana. Es fácil de decir para un detective. Puedes amenazar legalmente con arrestar a las personas hasta que te digan cosas. Nunca he usado esa técnica. Definitivamente has usado esa técnica. Le había sonreído al teléfono antes de decidirse. El apartamento estaba en silencio a su alrededor. La caja del caso todavía estaba en la mesa de la cocina y el bloc de notas todavía estaba abierto con las 5 palabras que no iba a ampliar esta noche, y en 7 meses y algunos días hubo una versión de esto en la que se puso una pistola bajo sus propias costillas para borrar a un hombre del que nunca había elegido descender. Le dio exactamente un segundo, que era la cantidad correcta, y luego pensó, no si puedo evitarlo, dejó el teléfono y se fue a la cama. El bloc de notas permaneció sobre la mesa. La lámpara de la cocina funcionaba con un temporizador y se apagaba a medianoche. Leer, lavar, costo, deber, restricción. 5 palabras, un sistema. El comienzo de algo que era un plan de supervivencia o la pieza de supresión de evidencia más elaborada en la historia del CCPD, y probablemente, si era honesto al respecto, ambas cosas. Capítulo 7. El psíquico de tu monitor, Tawne. Capítulo 7. El psíquico de tu monitor, Tawne. 2 días después del fallo en la televisión de la sala de brigada, Djukevich decidió que era una buena historia. No el arresto estuvo bien, fue bastante rutinario, el abogado de Armon ya había presentado un aplazamiento, sino la historia del monitor del detective Tawne, que aparentemente había conocido la dirección del sospechoso antes que la tarjeta de tránsito, que aparentemente había estado brillando en la frecuencia equivocada cuando entró el collar.
Eddie se había enterado de esta versión de los hechos por el oficial Reyes, quien la entregó mientras volvía a llenar su café y tenía la expresión alegre de un hombre que no era personalmente responsable del rumor pero que había contribuido a él el martes. Vučević anda diciendo que su monitor tiene instintos, dijo Reyes. Mejor que los instintos humanos. ¿Sabes cómo lo llama? No. El oráculo de Tawne. Reyes hizo una pausa para tomar un sorbo de su café. Le dije que la parte del oráculo era excesiva. Dijo que el error imprimía la dirección. Le dije que eso no era lo que vi. Dijo que no estaba mirando lo suficientemente de cerca. Él tiene razón, no lo estabas, dijo Eddie agradablemente. Estabas mirando la máquina de café. Reyes consideró esto. Eso es justo. En el otro extremo del bullpen, Vučević estaba hablando por teléfono, pero sus ojos recorrieron el cuarto de ángulo que usaba para cronometrar algo mientras fingía no hacerlo, leer sus notas, leer la sala. Eddie le dio la máxima puntuación a la simulación y volvió al suplemento de Morrison, que todavía necesitaba 2 líneas más antes de la fecha límite de Maya el martes. La superposición pasiva del feed había estado sonando baja toda la mañana, sin transmitir, sin cristalizar la versión ambiental de lo que hacía acerca de ciertos tipos de mentiras humanas, una radio que mantenía una señal a bajo volumen. El detective junto al que hablaba no era Vučević. El detective Peralta estaba sentado 3 escritorios más allá y había estado hablando por teléfono de una manera muy cuidadosa para no parecer cuidadoso. La superposición no había impreso nada, no había ningún activador de transmisión, nada que resolver en un número, pero la textura del zumbido cerca de Peralta era la frecuencia de mentira humana, que Eddie ya había comenzado a diferenciar de la frecuencia de Speed Force por la forma en que se sentía en el aire en lugar de por la forma en que se veía en el cristal. La frecuencia Speed Force tenía una cualidad visual, un brillo en los bordes de la pantalla. La versión de mentira humana era solo sonido, y solo estaba en su cabeza, y le había impedido hacer algo en el interrogatorio de la semana pasada cuando el metasospechoso había estado mintiendo sobre su primo y la mentira había zumbado y Eddie había utilizado la evidencia en su lugar. No iba a convertirlo en un arma. Ya había archivado esa decisión bajo reserva y había cerrado el cajón. Vučević terminó su llamada y se acercó al escritorio de Eddie, sociable como solo él había decidido que era. Oráculo, dijo. No, no me dejaste terminar. ¿Ibas a decir algo sobre el monitor? La respuesta es no. Vučević se sentó en la esquina del escritorio, que era la postura que decía que no se iría. Era un veterano con 22 años de experiencia y encontraba a Eddie profesionalmente interesante en la forma en que los detectives mayores a veces encontraban a los más jóvenes cuando los más jóvenes seguían teniendo una razón improbable. ¿Quieres saber lo que realmente pienso? ¿Me lo vas a decir? Creo que ves patrones en las imágenes que la mayoría de nosotros no nos molestamos en buscar. Creo que has estado observando estos metacasos de velocidad el tiempo suficiente para construir un modelo en tu cabeza y eres demasiado humilde para decirlo. Lo dijo como un hombre dice un cumplido que es más que nada una pregunta. Esa es la historia, Tawne. Esa es la historia. Bueno. Vučević inclinó la cabeza hacia el televisor en la pared de la sala de la brigada, que había sido reparado, o más bien, había sido examinado por un hombre de ti que no encontró nada malo en él y calificó el incidente anterior como anomalía de visualización intermitente. ¿Sabes lo que pienso sobre lo de la televisión? Hardware viejo. Hardware viejo, estuvo de acuerdo Vučević, se levantó y regresó a su escritorio. En el otro extremo del bullpen, cerca de la puerta de la oficina de Sin, una mujer con una tarjeta de visitante estaba esperando una devolución de llamada del departamento de registros. Trabajaba para Central City Picture News, que era el periódico de Iris, y estaba allí sobre una historia de violación de zonificación que no tenía nada que ver con los metahumanos. Se llamaba Lee y tenía oído de periodista para las conversaciones ambientales, lo que significaba que había oído la palabra oráculo y había oído a Vučević decir patrones en imágenes, y había oído a Eddie decir, esa es la historia, y no había escrito nada de eso, sino que lo había archivado como los periodistas archivaban las cosas, en la parte del cerebro que decía ángulo potencial, compruébalo de nuevo más tarde. Ella nunca miró directamente a Eddie. Recibió su llamada y se fue. Ese es un reloj en marcha, pensó Eddie. Escribió las 2 últimas líneas del suplemento. El café en la sala de descanso era una cafetera recién hecha, que era la variable de jueves más confiable del edificio CCPD. Eddie se sirvió una taza y se paró junto a la ventana que daba al pasillo de almacenamiento de pruebas y pensó en el zumbido de mentiras humanas cerca de Peralta, que era un pequeño secreto de alguien, de esos que meten a la gente en problemas solo si alguien decide mirarlo. Probablemente alguien lo haría, eventualmente. No iba a ser él. La columna de restricción en el bucle de 5 pasos tenía un apéndice que no estaba escrito en el bloc de notas, no todo lo que el feed advierte es suyo. El alcance pasivo del feed iba a captar frecuencias de mentiras a nivel humano cerca de cualquier persona en el edificio que tuviera algo que ocultar, y un bullpen del CCPD tenía una tasa básica de engaño humano que era más alta que el promedio porque era un edificio lleno de personas pagadas para detectar engaños y, por lo tanto, altamente motivadas para ocultar el suyo. Eddie no era un detector de mentiras, y no iba a convertirse en uno, y la superposición pasiva iba a tener que vivir con eso. Bebió el café. Era inusualmente bueno, alguien había usado la proporción correcta. Pequeños placeres,
pensó, y lo dijo en serio. Capítulo 8. Lo que sabes, coach. Capítulo 8. Lo que sabes, coach. La escena en Morrison, una sección diferente de Morrison Avenue, que estaba teniendo un mal mes, mostró el tipo de residuo de Speed Force que Barry Allen dejó cuando tuvo que detener a alguien rápidamente en un espacio cerrado, el concreto chamuscado en un patrón direccional específico, la carga eléctrica varada en los accesorios del techo, un olor a quemado que Maya ya había marcado como acelerador adyacente a Speed Force en lugar de acelerador convencional. El meta que habían sido detenidos estaba bajo custodia en la CCPD, un almacén del bloque industrial. Flash apareció, ayudó y se fue antes de que el oficial Reyes terminara de llamar a la escena. El caso en sí carecía de interés. Lo interesante era lo que el calor de la escena podía decirle. Eddie estaba de pie en medio de Morrison Avenue con su placa alrededor del cuello y el kit de pruebas a su lado, a 2 metros de la sección más grande de chamuscado direccional, y pensó en lo que sabía sobre lecturas de residuos, la subcapacidad de gauge, la persistente firma Speed Force en un lugar donde un velocista se había gastado, los datos que se descomponían con el frío pero se mantenían durante horas en el cálido cemento y el aire caliente de agosto. La pregunta es si puedo leer una escena y no una persona. Estudió el asfalto. El asfalto no tenía cara para notar la pantalla. La luz fluorescente del aparcamiento vacío, a 200 metros de distancia, tenía una superficie de cristal y miraba en esa dirección. La superposición pasiva ya estaba zumbando con la proximidad al residuo de Speed Force, como lo había hecho en el bullpen el primer día cuando Eobar cruzó detrás de él justo en el ángulo para registrar. Fijó su atención en la quemadura en el centro del patrón direccional y la pantalla cristalizó en el cristal de la estructura del estacionamiento. Alimentación de paradoja, medidor de deuda de velocidad, residuo. Asunto, Allen, Barry, residuo, 4,2 horas de frío. Deuda de velocidad al momento del evento, 11,8 semanas. Tasa de carga en el evento, más 0,6 semanas /diagonal hora, compromiso de sprint máximo. Romper ventana en el evento, quedan 6-5 horas, a partir de ese momento. Decaimiento de datos, moderado, escena fría, estimación más menos 0,8 semanas. Lo leyó 2 veces, rápido, para cometerlo. 11,8 semanas en el momento del rescate, carga de ritmo de sprint, una ventana de descanso que ya había sido erosionada 4 horas cuando estuvo parado aquí. La lectura de residuos fue más ruidosa que una lectura en vivo, el margen de caída de más menos 0,8 semanas fue significativo, pero le había dado algo que las lecturas en vivo no le habían dado, una idea de lo rápido que Barry se gastaba en un compromiso real. Ese número, registrado en suficientes escenas de residuos, eventualmente se convertiría en los datos longitudinales que necesitaba el mapa de heridas. Se apartó del fuego y abrió su kit de pruebas. Había evidencia real que recolectar, que iba a recolectar como un detective del CCPD al que le habían asignado una escena de metacrimen asistida por Flash, porque eso era lo que él era. Star Labs estaba a 40 minutos de Morrison un martes con tráfico despejado, y Wells había ofrecido los instrumentos de laboratorio para el análisis de pruebas de Speed Force cuando Reyes llamó con antelación desde la escena. La oferta se había hecho a través del canal de enlace oficial del CCPD, lo que significaba que Sin la había aprobado, lo que significaba que Eddie iba a un edificio con Eobar dentro con la bendición formal de su propio capitán. Así es el juego, pensó mientras conducía hacia el norte. Lo haces oficial, por lo que negarte parece una elección extraña. La corteza le resultó familiar a pesar de que nunca había puesto un pie dentro, las pantallas circulares, las estaciones tecnológicas, el laboratorio de velocidad a través del cristal del fondo, todo ello ensamblado a partir de una memoria que era sólida en el diseño y confusa en los detalles. Cisco Ramón estaba frente a una consola cuando Eddie apareció con su bolsa de pruebas y se giró con el lenguaje corporal de una persona a quien le habían dicho que vendría un detective del CCPD y había desarrollado inmediatamente 17 teorías. Detective Tawne, dijo Cisco. Soy Cisco Ramón. Hago básicamente todo. Hizo un gesto hacia la corteza de una manera que la abarcaba toda. También soy la persona que procesará tu evidencia de Speed Force, así que, ya sabes, socios. Gracias por dedicarnos el tiempo. Oh, no, gracias por la excusa para analizar un patrón de quemaduras con los buenos instrumentos en lugar del equipo de laboratorio del CCPD, lo cual, sin ofender, pero, trabajo con Maya Brennan. Ninguno tomado. La boca de Cisco se formó en algún lugar apenas por debajo de una sonrisa. Está bien, me gustas. Eso es, no esperaba que me gustara un detective del CCPD. Tomó la bolsa de pruebas. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta rara. Totalmente bien si dices que no. Adelante. Estuviste en la escena, ¿verdad, Morrison? ¿Tienes alguna idea de cómo se veía el perfil de velocidad de Flash en el momento de la intervención? ¿Alguna idea observacional del patrón de explosión? Lo estaba haciendo como si fuera una pregunta casual, pero sus manos todavía estaban sobre la bolsa de pruebas y sus ojos reflejaban la tensión de una pregunta que no era casual. El patrón de quemaduras fue direccional de noreste a suroeste. Sprint máximo, se detuvo dentro de unos 7 metros. Eddie lo dijo del mismo modo que diría cualquier observación de escena. Quien quiera que haya sido, trabajó duro. Cisco se quedó quieto con él. 3 segundos completos. Eso es exactamente lo que van a decir los instrumentos. La evidencia suele ser consistente. Bien.
Cisco colocó la bolsa de pruebas en la consola de procesamiento y se quedó en silencio, revisando con qué tipo de persona estaba hablando. Caitlin Snow llegó desde el pasillo del Speed Lab y encontró a Eddie, ofreciéndole el saludo cortés y reservado de alguien a quien se le ha informado que espera una visita. Ella le estrechó la mano. El apretón de manos fue firme y breve, el apretón de manos de un médico en el momento de la admisión clínica, que ya avanzaba hacia el siguiente paso. Haré el análisis de residuos de Speed Force, dijo. Los resultados se enviarán al contacto de enlace del CCPD según el acuerdo, con copias a su archivo de pruebas. Necesitaré el formulario de cadena de custodia firmado por el analista principal. Ese soy yo, sin dudarlo. Ella tomó el formulario de su carpeta antes de que él se lo extendiera por completo. También una certificación de que los instrumentos de laboratorio están calibrados según el estándar estatal para el análisis forense de Speed Force. La oficina del fiscal del distrito comenzó a exigirla el mes pasado. Una pausa, uno pequeño. Haré que me envíe nuestra documentación. Ella no sabía sobre ese requisito. Lo clasificó como útil, no armable. Star Labs estaba empezando a comprender que trabajar con la CCPD requería saber qué decían realmente las reglas de evidencia de la CCPD. La cascada fue más silenciosa de lo que se podía leer en el bullpen contenida dentro del edificio, no una transmisión pública, sino un evento de información real de todos modos. En CCPD, el expediente del caso de Eddie se actualizó con los resultados del análisis de Star Labs 2 horas antes del cierre de Morrison, que fue lo más rápido que el departamento había obtenido datos forenses de Speed Force de un laboratorio no departamental. Sin vería la marca de tiempo. La información no nombra un mecanismo fuente, decía, análisis de expertos contratados, y se refería a un equipo de 3 personas, incluido un hombre que construyó su propio acelerador de partículas. En la corteza, Cisco había estado de pie frente a la consola de procesamiento durante aproximadamente 6 minutos después de que Eddie se fuera, contemplando los resultados de su propio escaneo y su coincidencia con la estimación de escena de Morrison que Eddie había dado verbalmente y había escrito en su pizarra cómo hizo eso, y luego lo borró y escribió cómo hizo eso. El énfasis no ayudó. En el pasillo donde Wells había estado observando a través del cristal durante la visita, visible a través de la ventana del fondo, aparentemente conversando con otro miembro del equipo, en realidad en un ángulo que abarcaba toda la corteza cerebral, la superposición pasiva tarareaba su ruido habitual, estático, una mancha irresoluble al final de cada lectura. El marcador de línea de sangre se iluminó una vez, cerca del final, cuando Cisco dijo la palabra patrón de quemaduras y Wells se giró ligeramente hacia el detective del CCPD que estaba recogiendo su documentación. El marcador se atenuó cuando Eddie salió. Se quedó exactamente el tiempo que requería el papeleo, le decía la superposición, la forma en que le decía las cosas, ni un segundo más. Está midiendo el edificio. Eddie condujo de regreso al CCPD. En el cristal del aparcamiento detrás de él, el residuo leído ya se había descompuesto y ya no era útil. Tenía los números que necesitaba. Barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal. Barra diagonal, barra diagonal, servidor espejo en línea, barra diagonal, barra diagonal. Barra diagonal, barra diagonal, lea más capítulos gratis, disponibles en vivo en unwritingreal.com barra diagonal, barra diagonal. Barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal, barra diagonal. Notificación del sistema, actualización de simulación. Sus reseñas y Power Stone son puntos de datos vitales que ayudan al sistema a estabilizarse y llegar a nuevos lectores. Son la mejor manera de respaldar la serie y mantener las actualizaciones. ¿Quieres acelerar tu sincronización? Para aquellos que quieran ver qué sucede antes de que lo hagan los héroes, pueden unirse al círculo interno en Patreon para saltarse la espera semanal. Observador, lea 15 capítulos más adelante. Arquitecto, lea 20 capítulos más adelante. Singularidad, lea 25 capítulos más adelante. Actualizaciones semanales, cada semana se cargan nuevos datos de simulación. Manténgase a la vanguardia y apoye el proyecto hoy. Únase al sistema, Patreon, con /diagonal Simulatorskin. Capítulo 9, el corredor según su horario. Capítulo 9, el corredor según su horario. La entrega de pruebas del jueves fue breve, profesional y organizada por Caitlin de manera que quedara programada, documentada y registrada. Eddie llegó con el formulario de solicitud de análisis que la oficina del fiscal del distrito había enviado por correo electrónico, lo firmó en la recepción y un asistente de recepción de Star Labs le dijo que el Dr. Snow estaría con él en 10 minutos. En 9 minutos apareció Wells. Esto no fue una coincidencia. Eddie había comenzado a comprender que muy poco de lo que Wells hacía era coincidencia y que el movimiento de pagar por el mismo espacio que alguien con quien quería hablar era uno que ejecutaba con la particular disciplina de una persona que nunca había dejado de ser un depredador, incluso con gafas para leer y una expresión hospitalaria. Detective Tawne. El pasillo cerca de los ascensores. No hay ningún otro personal de Star Labs en el alcance visible. Estaba subiendo. Me alegro de haberte atrapado, Dr. Wells.
Eddie estaba de pie con la espalda en un ángulo que dejaba el ascensor a la vista. El marcador de línea de sangre ya brillaba en color ámbar en la periferia de su conciencia, donde vivía la superposición cuando no estaba impresa en vidrio. He querido decirte que tu atención a los requisitos de evidencia de Speed Force es inusualmente minuciosa para un detective de homicidios. Wells movió la silla a una distancia de 2 personas, colegas, no superior y subordinado. Cada elección fue un marco. Claramente has hecho tu investigación. Es un área nueva. Vale la pena entenderla. Es un latido. Sabes, el nombre Tawne aparece ocasionalmente en Central City, en contextos que no esperarías. Historia, genealogía. La gente a menudo se sorprende al descubrir cuánto tiempo ciertas familias han tenido una relación con esta ciudad. Lo dijo con la dulzura de alguien que entabla una pequeña charla, la forma en que mencionas una calle que ambos conocéis. El marcador de línea de sangre pulsó. Ahí está. Ni brillante, ni alarmante, un único pulso lento, la frecuencia cambiando ligeramente, el mismo brillo que había visto por primera vez cuando la mancha de ruido se imprimió en su monitor CCP de hace 9 días. La correlación ahora era clara. Lobar mencionó el linaje Tawne y el marcador se iluminó. La respuesta del marcador no fue por el nombre. Era lo que fuera que estuviera haciendo con el nombre, alguna resonancia en la fuerza de velocidad negativa que llevaba, que la alimentación leía como una frecuencia coincidente. La genealogía no es realmente mi hobby, dijo Eddie. Lo dijo amablemente, como se desvía un rompehielos. No, por supuesto que no. Solo lo menciono porque, tú y yo compartimos un nombre, en cierto sentido. Wells inclinó la cabeza en un ángulo que parecía colegiado. Tawne es un nombre inusual en el Medio Oeste. 1 o 2 veces sentí curiosidad por saber si existe una conexión. No podría decirlo. Los antecedentes familiares en ese lado son bastante escasos. Así es como sucede a menudo. Una pequeña sonrisa de apariencia genuina. Bueno, usted tiene su formulario y yo tengo una reunión de la junta directiva. Pero fue bueno hablar, detective. Regresó hacia los ascensores. Central City es un lugar pequeño. Todos están más cerca de los demás de lo que creen, especialmente Bloodlines. La puerta del ascensor se abrió. Entró. Las puertas se cerraron. Eddie permaneció en el pasillo durante 4 segundos, el tiempo suficiente para confirmar que la mancha de ruido se había desvanecido de la superposición y que los latidos de su propio corazón no hacían nada dramático, y que se mantuvo sereno y táctico y que, bajo ninguna circunstancia, iba a convertir esto en una espiral. Usó la palabra linaje deliberadamente. Estaba mirando mi cara cuando lo dijo. El marcador había pulsado. El ruido había zumbado con su habitual estática, irresoluble, pero la textura de la estática había cambiado cerca del comentario del linaje, una cualidad de intención en el ruido que Eddie no podía cuantificar y que el feed no podía imprimir. Ahora estaba leyendo el lenguaje corporal y las inferencias, de la misma manera que un detective lee a una persona que no puede ser evaluada. Eso estuvo bien. 22 años de memoria muscular del CCPD tenían una opinión sobre lo que Wells acababa de hacer. No se trataba de una charla trivial de alguien que hace charlas triviales. El ascensor regresó. Cisco salió con una tableta y una taza y se detuvo. Oh, Tawne, ¿todavía estás aquí? Miró el espacio donde había estado Wells, aparentemente por instinto, y luego a Eddie. ¿Todo bien? Bien. Solo estoy esperando a Caitlin Snow. Ella está como a 3 minutos, creo que la retuvieron en el Speed Lab. Cisco volvió a mirar el ascensor. ¿Tú y Wells tuvieron una conversación completa en el pasillo hace un momento? Porque normalmente él no. Se detuvo, como una persona que había estado a punto de decir algo y había recordado que se suponía que no debía hacerlo. Brevemente, Eddie se volvió hacia el área de recepción. Mencionó la genealogía. Genealogía. La expresión de Cisco se complicó de una manera que merecía más contexto. Sí, él hace eso a veces. Lo dijo de la manera en que la gente dice algo que le resulta inquietante y aún no ha decidido qué hacer con ello. No sé por qué. Berry dice que es algo que le interesa. Joe dice que es otra parada. De todos modos, Joe, pensó Eddie, los instintos de Joe ya están clasificando a Wells en algo que no puede nombrar. Lo guardó para más tarde. Dijo que el nombre Tawne aparece en la historia de Central City, dijo Eddie, a la ligera. Sí, Cisco miró su taza. Sí, no en el buen sentido, sobre todo, si te remontas lo suficiente. Él miró hacia arriba, sin ofender. Ninguno tomado. La historia está llena de personas con las que preferiría no estar relacionado. Esto aterrizó. Cisco casi se echó a reír, se lo tragó y su expresión cambió a algo que era genuinamente más cálido que la versión de cortesía profesional que había estado ejecutando desde que Eddie entró en la corteza. Está bien. Sí, sí. Parecía sorprendido por sí mismo. Por si sirve de algo, pareces estar bien. Para un detective del CCPD, que aparece y estima correctamente los parámetros de Sprint de Berry a partir de un patrón de quemaduras. Trabajo de evidencia, seguro. La boca de Cisco se curvó. Claro que lo es. Hizo un gesto hacia el pasillo por donde ahora venía Caitlin con una carpeta. Ella tiene su documentación. Agregué los certificados de calibración, los 3 instrumentos. Solo necesitaba uno. Lo sé. La oficina del fiscal del distrito puede tener 3. Lo dijo con la aireada generosidad de un hombre que disfrutaba superando un requisito. Hasta la próxima, detective Tawne. Probablemente, dijo Eddie,
y fue en serio, y fue a recoger su carpeta. Afuera, en el auto, con la documentación archivada y el caso Morrison oficialmente cerrado y el vídeo del estacionamiento detrás de él sin más lecturas de residuos que valieran la pena recolectar, Eddie repitió la conversación del pasillo una vez más. Líneas de sangre especialmente. Se repitió la frase del primer día, casi palabra por palabra. El pulso del marcador de línea de sangre en el momento del comentario. La mancha de ruido que era Eobar, leía estática como siempre lo había hecho, excepto que la estática tenía textura cuando decía la palabra Tawny y la textura se sentía como reconocimiento. Él sabe cuál es el nombre. Está midiendo cuántos al respecto. La lectura sobre la preparación de activos fue correcta. Este fue el primer hilo, no la oferta. La oferta vendría después, con suficiente cuerda atada como para que pareciera una puerta abierta. La amenaza detrás de la cortesía estaba ahí si sabías qué escuchar, y Eddie lo sabía, porque había visto a este hombre hacérselo a un equipo de personas que confiaban completamente en él. Regístrelo. Siga adelante. Arrancó el auto. El contador de sangrado, que el self-gauge había mostrado en 2,7% y en aumento, había aumentado una fracción del residuo leído en Morrison y la actividad superpuesta de bajo nivel cerca del edificio de Star Labs. El edificio era un coste de proximidad incluso cuando no leía nada directamente. Cada vez que me acerco a ese lugar pago un poco por ello. La respuesta lógica fue ir allí de todos modos, porque los datos que los instrumentos de Star Labs podían proporcionar valían el pequeño impuesto constante, y porque el hombre que dirigía el edificio necesitaba creer que su campaña de preparación se desarrollaría con normalidad durante 8 meses más. Eddie se metió en el tráfico y condujo hacia la policía de CC.